Entonces hoy es martes 8 de octubre del año 2024. Son las 7 p.m. hora de México. Estoy en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar y terminar este curso de revisión del compendio de la Abhidhamma y la Abhidhammatta Sangaha de Anuruddha. Esta es la clase 10, la última de este curso de revisión del compendio de la Abhidhamma, y vamos a continuar con el estudio de la tercera realidad última, que es la materia en Pali Rupa. Y en la clase anterior, la clase 9, se repasó la tercera sección, causas de la materia, Rupa Samutthana, del capítulo 6 del compendio de la Abhidhamma, que es Rupa Sangaha Vivага. Nosotros mencionamos de que el capítulo 9, la parte de la materia consiste en 5 secciones. Nosotros estudiamos la primera sección, que es la sección de enumeración, y ahí en la primera sección estudiamos las 28 tipos de propiedades materiales, y nos saltamos la segunda sección, que es la clasificación de la materia, y en la clase anterior estudiamos la tercera sección, que es las causas de la materia. Y en esta clase vamos a estudiar la cuarta y la quinta sección, que es el agrupamiento y el modo de ocurrencia de la materia, tanto en el momento de la reconexión como en el momento de la muerte. O sea, de que esto es una gran complejidad, como ustedes podrán haber visto en la clase anterior, y para un poco repasar lo que estudiamos en la clase anterior, tenemos este cuadro que compartimos en la última lámina de la clase 9, donde nosotros tenemos las 28 propiedades materiales en la primera columna, dividida en los dos grupos de los elementos primarios o los grandes esenciales, y los 24 elementos dependientes. Y después tenemos las causas, tenemos las 4 causas. La K es Kama, la C es Cheta, que es la conciencia, la T es Utu, que es la temperatura, y la A es el alimento. Entonces ahí nosotros tenemos cuáles son las propiedades materiales originadas por cada una de estas 4 causas. Entonces, como explicamos en la clase anterior, tenemos 18 propiedades materiales que son producidas por el Kama, y nosotros tenemos después 15 propiedades materiales producidas por la conciencia, 13 propiedades materiales producidas por la temperatura y 12 propiedades materiales producidas por el alimento. Entonces este cuadro eh, es un cuadro muy útil porque nosotros nos dice cuáles son las propiedades materiales originadas por cada una de las 4 causas, y ahí ya tenemos unos símbolos, ¿no? Eh, entonces, el círculo con el punto adentro representa lo que se llaman las propiedades materiales inseparables, que son 8. Vamos a ver un poco más eso en esta clase, que es siempre los 4 grandes esenciales o los 4 elementos primarios: la forma visible, el olor, el sabor, el tacto. No obstante, está ahí, pero en realidad el tacto ustedes saben que son 3 elementos primarios, o sea, y el alimento. O sea, esas son las 8 propiedades materiales inseparables. Y después tenemos otro símbolo que son 2 rayas, que son propiedades materiales que pueden ser deficientes o faltar, no en algunos seres. Eso lo vamos a estudiar hoy día. Entonces, este cuadro está en el apéndice de la segunda edición del compendio de la Abhidhamma, y es muy útil. Entonces, hoy día vamos a continuar con la tercera sección, que es la agrupación de los fenómenos materiales. O sea, las propiedades materiales o los fenómenos materiales que hemos estudiado en las clases anteriores ocurren
en grupos. Entonces, por eso, entonces aquí se explican estos grupos en que ocurren los fenómenos materiales. Entonces vamos a leer el español y cuando sea necesario vamos a recurrir al Pali. Entonces hay 21 grupos materiales que surgen juntos, cesan juntos, tienen una base en común y coexisten. Entonces aquí nosotros tenemos Ekupada, que significa que tienen el surgimiento juntos. Eka Niroda, que tienen la cesación juntos. Eka Nisaya, que dependen de una base, ¿no? Y Saha Gutino, ¿no? Que coexisten, entonces tenemos Eka Wisati, son 21. Rupa Kalapa, ese es el término. Rupa Kalapa, que significa grupos de materia, grupos materiales, ¿no? Entonces hay 21 grupos. Entonces veamos la guía. Los fenómenos materiales no ocurren individualmente, sino en combinaciones o grupos denominados Rupa Kalapa, de los cuales se enumeran 21. Así como todos los factores mentales poseen 4 características, eso lo vimos en el capítulo 2, sección 1, también los grupos de los fenómenos materiales las poseen. Todos los fenómenos materiales en un grupo surgen juntos y cesan juntos. Tienen una base en común, es decir, los 4 grandes esenciales, que son la causa próxima de los fenómenos dependientes, como también de cada uno de ellos, y ellos coexisten desde su surgimiento hasta su cesación. O sea, esto es importante. O sea, que cada grupo, ¿no? O sea, todos las propiedades materiales o los fenómenos materiales en un grupo surgen juntos y cesan juntos. O sea, nosotros explicamos en la clase anterior la duración de la materia. La mayoría de las propiedades materiales tienen una duración de 17 momentos mentales o 51 submomentos. Entonces, surgen juntos, cesan juntos, están basados o dependen de los 4 grandes esenciales y estos elementos coexisten desde el momento del surgimiento hasta el momento de la cesación. Entonces estos grupos, entonces la materia, están todos juntos, estas propiedades materiales. Y hay 21 grupos materiales, es decir, 9, 6, 4 y 2, producidos respectivamente por el kama, conciencia, temperatura y alimento. O sea que en la clase anterior nosotros estudiamos las causas, entonces ahora, como hay 4 causas de la materia, entonces los grupos se dividen en 4 eh, secciones. Hay 9 que son producidos por el kama, 6 producidos por la conciencia, 4 producidos por la temperatura y 2 producidos por el alimento, ¿no? Y el espacio de marca y las marcas características simplemente indican los grupos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estudiamos que hay una propiedad material que es en pali akasa dhatu, que es el elemento espacio. Entonces, el elemento espacio, lo que en realidad se refiere en el Abhidhamma, es a lo que separa un grupo de otro. O sea, que los grupos están separados. Eh, entonces, de esa manera nosotros podemos discernir un grupo de otro, porque el espacio separa un grupo de otro. Pero el espacio no se considera como parte de los grupos, porque el espacio lo que hace es demarcar o delimitar los grupos o separarlos. Eso es una cosa importante. Y las marcas características, es decir, hay 4 características, ¿no? Que la producción de la materia, después tenemos
impermanencia, la cesación, tenemos cuatro propiedades materiales que en realidad es el surgir, permanecer y cesar, ¿no? Nosotros estudiamos que son cuatro porque se diferencian en el momento de la reconexión, que es el primer origen de la materia, y después la continuidad, que es después. Pero en realidad son tres características, que es como la conciencia y los factores mentales. Entonces, las marcas características siempre indican, son características de los grupos materiales. Los sabios dicen que estos no son constituyentes de los grupos materiales. Aquí esta es la agrupación de los fenómenos materiales, ¿no? Entonces, tenemos 9 grupos producidos por el karma. ¿Cuáles son? Entonces, tenemos la década. Década significa un grupo de 10. La década del ojo, ahora voy a explicar cómo se forman los grupos. La década del oído, la década de la nariz, la década de la lengua, la década del cuerpo, la década femenina, la década masculina, la década de la base del corazón y la novena vital. O sea que hay 8 décadas y una novena. O sea, aquí ustedes tienen un cuadro con los 9 grupos Kalapa producidos por el Kama. Entonces, es fácil aprender esto porque el grupo básico son 8 propiedades materiales inseparables que dijimos, que son los 4 elementos primarios y la forma visible, el olor, el sabor y la nutrición. Esos son los 8, eso es, digamos, el bloque mínimo, esos 8. Entonces, cuando un grupo está producido por el Kama, siempre tiene que tener la facultad vital. Entonces hay que agregarle siempre a los grupos producidos por el Kama la facultad vital, porque solamente los grupos producidos por el Kama tienen la facultad vital. Entonces eso es lo que se llama la novena vital, y si a la novena vital le agregamos cada una de las sensibilidades, entonces si le agregamos a la novena vital la sensibilidad del ojo, tenemos la década del ojo. Si a la novena vital le agregamos la sensibilidad del oído, tenemos la década del oído. Si a la novena vital le agregamos la sensibilidad de la nariz, tenemos la década de la nariz. Si a la novena vital le agregamos la década de la lengua, perdón, le agregamos la sensibilidad de la lengua, tenemos la década de la lengua. Y si a la novena vital le agregamos la sensibilidad del cuerpo, tenemos la década del cuerpo. Entonces, tenemos las 5 bases o las 5 sensibilidades. Y después tenemos lo que se llama la década femenina, que a la novena vital le agregamos la feminidad, y a la década masculina se forma de la misma manera. A la novena vital se le agrega la facultad de la masculinidad. Y queda la década de la base de la mente, ¿no? Entonces, a la novena vital le agregamos la base del corazón. Entonces, esas son las 8 décadas. Y la novena década es la novena vital. O sea, en los grupos producidos por el Kama, el building block básico, digamos, es la novena vital. Pero hay un grupo que es la octava, pura, que se llama, que vamos a ver después, que es el grupo más pequeño, que consiste en 8, porque esos 8 componentes o esos fenómenos materiales son inseparables. Entonces, esos 8 siempre existen en todas las calapas, en todos los grupos. En los grupos producidos por el Kama, nosotros tenemos que agregar la facultad vital, porque la facultad vital es una propiedad únicamente producida por el Kama. Entonces, tenemos la novena vital. Y si ustedes siguen este método que yo les expliqué, entonces es fácil comprender cuáles son los 9 grupos o los calapas producidos por el Kama. Entonces, veamos los grupos producidos por la conciencia. Los 6 grupos producidos por la conciencia son
la octava pura y la novena de la expresión corporal. Ahora vamos a ver eso. El tercer grupo es la década de la expresión verbal y la cuarto grupo es la undécada o el grupo de 11 de la triada de la levedad y el quinto grupo es la duodécada o el grupo de 12 de la expresión corporal y la triada de la levedad y el sexto grupo es la tridécada o el grupo de 13 de la expresión verbal, sonido y triada de la levedad. Aquí tenemos un cuadro y entonces nosotros, la octava pura es los ocho inseparables, es lo mismo. Hay distintos términos utilizados eh, para referirse a la octava pura, a estos ocho inseparables. Después vamos a ver eso. Entonces, la octava pura es lo que dijimos, los cuatro elementos primarios, la forma visible, el olor, el sabor y la nutrición. Entonces, esa es la base. Entonces, si a la octava pura le agregamos la expresión corporal, entonces tenemos la novena de la expresión corporal. Y si a la octava pura le agregamos la expresión verbal, pero cuando agregamos la expresión verbal tenemos que agregar el sonido. Entonces, por eso tenemos la década de la expresión verbal y el sonido. Y si a la octava pura nosotros le agregamos las tres propiedades de levedad, maleabilidad y adaptabilidad, tenemos el grupo de 11 de la levedad, etc. Y si a la octava pura le agregamos la expresión corporal y la levedad, la maleabilidad y la adaptabilidad, tenemos ese grupo de 12. Y si a la octava pura le agregamos el sonido y la expresión verbal, además de la levedad, maleabilidad y adaptabilidad, entonces tenemos ese grupo de 13. Entonces, esos son los 6 grupos Kalapa producidos por la conciencia. Y veamos los 4 grupos producidos por la temperatura, que es la octava pura, la novena del sonido, la undécada de la triada de la levedad y la duodécada del sonido y la triada de la levedad. Entonces, la octava pura puede ser producida por la conciencia, pero también puede ser producida por la temperatura, ¿no? La undécada de la triada de la levedad también puede ser producida por la conciencia y puede ser producida por la temperatura. Entonces aquí tienen el cuadro. Entonces nosotros partimos de la octava pura, entonces es el primer grupo. Y si a la octava pura le agregamos el sonido, entonces tenemos la novena del sonido. Y si a la octava pura le agregamos las tres propiedades de levedad, maleabilidad y adaptabilidad, tenemos el grupo de 11 de la levedad, etc. Y si a este grupo de 11, digamos, le agregamos el sonido, entonces tenemos el grupo de 12 del sonido y de la levedad, maleabilidad y adaptabilidad. Entonces, esos son los 4 grupos producidos por la temperatura. Y tenemos el último, que son 2 grupos producidos por el alimento, y la octava pura también puede ser producida por el alimento. O sea que la octava pura ustedes pueden ver que puede ser producida por la conciencia, puede ser producida por la temperatura y puede ser producida por el alimento. Y la undécada de la triada de la levedad, igual. Es- puede ser producida por la conciencia, puede ser producida por la temperatura y puede ser producida por el alimento. Entonces, ahí tienen la octava pura, que es
ya se lo debería aprender de memoria uno. Y si uno le agrega a la octava pura levedad, maleabilidad y adaptabilidad, entonces uno tiene el grupo de 11 de la levedad, etc. Entonces son los 21 grupos divididos en 9 producidos por el karma, 6 producidos por la conciencia, 4 producidos por la temperatura y 2 producidas por el alimento. 2 grupos producidos por el alimento. Entonces, hay muchas cosas más. De hecho, he compartido 4 cuadros que al final de la clase se los voy a mostrar y les voy a dar eh, un poco de información para que puedan entender esos cuadros. Eh, entonces, para entender más el tema de las calapas y también para entender más el tema del orden de la ocurrencia. Entonces, esta es la, la quinta sección del capítulo 6, donde se estudia cómo ocurren los fenómenos materiales al comienzo de una existencia y al final de una existencia, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto para todos los planos que hay materia. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para los planos de los sentidos, pero en los planos de los sentidos hay distintos modos de origen. Entonces, hay muchas variables aquí o cosas que tenemos que tener en cuenta para aprender esto. Entonces, la materia también ocurre en los planos de la materia sutil. Entonces, ¿cómo ocurren los fenómenos materiales al comienzo de una existencia y al final de una existencia? Entonces, esta sección trata de esto. Entonces, todos estos fenómenos materiales se obtienen sin deficiencia de acuerdo con las circunstancias durante el curso de la existencia en el mundo de los sentidos. O sea, de que eso significa de que los 28, ¿no? Todos los fenómenos materiales que hemos estudiado se obtienen en el plano de los sentidos. O sea, hay 11 planos de los sentidos. Pero en la reconexión, para los seres originados de la humedad y aquellos de nacimiento espontáneo, surgen como máximo 7 décadas. Las décadas del ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, sexo y base del corazón. O sea, esto es muy complejo. Al final de la clase les voy a compartir un cuadro que no está en la presentación para que ustedes puedan estudiar esto en mayor detalle posteriormente. Entonces, aquí estamos hablando de que hay 4 modos de orígenes de los seres. Los seres originados por la humedad, los seres originados espontáneamente, los seres originados de huevos y los seres originados en el vientre. O sea que hay 4 modos de origen. Eh, entonces, aquí está explicando que para los seres originados de la humedad y aquellos de nacimiento espontáneo, entonces surgen como máximo 7 décadas en el momento de la reconexión, es decir, en el primer momento de la existencia. ¿Cuáles son estas décadas? Lo que acabamos de estudiar, las décadas son producidas por el Kama. Las décadas del ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo, sexo y base del corazón, ¿no? Entonces, todas esas décadas o grupos de 10 son producidas por el Kama. O sea, como máximo. Como mínimo, a veces las décadas del ojo, oído, nariz y sexo no se obtienen. Por lo tanto, las deficiencias de los grupos materiales deberían comprenderse por medio de estos grupos. O sea, esto es muy complejo, pero con el cuadro que voy a compartir se va a hacer más claro. Ahora, para las criaturas nacidas en el vientre, en la reconexión,
surgen 3 décadas. O sea, esto incluye, por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Entonces, para los seres humanos, en el momento de la reconexión, surgen 3 décadas. La década del cuerpo, la década del sexo, que puede ser femenino o masculino, y la década de la base del corazón o de la mente. Sin embargo, a veces la década del sexo no se obtiene. O sea, de que para las criaturas nacidas en el vientre surgen generalmente 3 décadas en el instante que surge la conciencia de reconexión. Pero la década del sexo puede faltar. Es lo que está diciendo. Después, durante el curso de la existencia, gradualmente surgen la década del ojo, etc. O sea, por ejemplo, hablemos de los seres humanos únicamente. Entonces, en el momento de la reconexión surgen estas 3 décadas, pero después, ¿qué pasa con la década del ojo, la década del oído, la década de la nariz y la década de la lengua? Eso surge posteriormente. Esas décadas no surgen en el momento de la reconexión. En el apéndice hay un cuadro donde el Buda explica eh, cuándo surgen esas décadas del ojo, etc. Entonces, si ustedes quieren, pueden consultar ese cuadro. Entonces, la presente sección trata la forma en que estos grupos materiales surgen en el momento de la reconexión, durante el curso de la existencia y en los diferentes planos. De acuerdo con el budismo, hay 4 tipos de nacimiento, esto es, seres nacidos de huevo, andaya, seres nacidos del vientre, yalabuya, seres nacidos de la humedad, samsedaya, y seres de nacimiento espontáneo, opapatika. Ok, aquí hay otra cosa importante. Cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, la existencia se divide en 2 partes. Lo que se llama Patisandhi, que es el momento de la reconexión, y lo que se llama Pavati, que es el curso de la existencia. Y Pavati, o la existencia, o el curso de la existencia, es desde el momento siguiente a la reconexión hasta la conciencia de la muerte. Esto es lo que está explicando aquí. Entonces, para estudiar no solamente los grupos materiales, también para estudiar, lo que pasa es que nosotros no repasamos el capítulo 5, pero en el capítulo 5 se habla del lo mismo para la conciencia, cómo ocurre la conciencia al comienzo de una existencia y cómo termina la conciencia al final de una existencia. Pero entonces, de la misma manera, la existencia se divide en 2 partes. Pati Sandhi, que llegamos a la reconexión, y Pavati, que es el curso de la existencia. Entonces, nosotros tenemos que tener aquí en cuenta que hay distintos modos de origen, ¿no? Eh, Esto también está tratado en la canasta de los discursos. Entonces, son seres originados del huevo, seres nacidos del vientre, seres nacidos de la humedad y seres de nacimiento espontáneo. Entonces, dependiendo del modo de origen, es cómo ocurre la materia en el momento de la reconexión. Ahora, los seres de nacimiento espontáneo son generalmente invisibles al ojo físico humano. Petas y devas generalmente pertenecen a esta clase. Cuando se menciona en el texto a los seres nacidos en el vientre, los seres nacidos de huevo también están implícitamente incluidos. O sea, de que en realidad los seres eh, de huevos, nacidos de huevos, cuando nosotros estudiamos el modo de origen, se incluyen dentro de los seres nacidos en el vientre. Porque el huevo se origina primero, no en el vientre, digamos, y después el huevo, digamos, se deposita. Pero en realidad, para poder estudiar el modo de origen de la materia, entonces normalmente incluimos los seres nacidos de huevo
como seres nacidos en el vientre. Eso es lo que está explicando aquí. Y así la continuidad de los grupos materiales producidos por cuatro causas, es decir, originados del kama, desde el momento de reconexión, originados de la conciencia, después del segundo momento de conciencia. Eso lo estudiamos en la clase anterior. O sea, nosotros estudiamos que las propiedades materiales producidas por el kama surgen a partir del submomento de la conciencia de reconexión y surge en cada submomento, hasta 17 submomentos antes de la conciencia de muerte. Eso lo dijimos, explicamos en la clase anterior. Pero las propiedades materiales originadas de la conciencia surgen a partir del segundo momento, es decir, la conciencia de continuidad vital que surge después de la conciencia de reconexión. O sea, de que a partir del momento de la conciencia de reconexión, hay tres submomentos en la conciencia de reconexión. En cada uno de esos tres submomentos hay grupos materiales producidos por el campo. Y después de la conciencia de reconexión surge la conciencia de continuidad vital. Entonces, en el momento del surgimiento de la conciencia de continuidad vital, entonces comienzan a surgir los grupos materiales producidos por la conciencia. Eso es lo que está explicando ahí el compendio. Y los grupos originados de la temperatura, desde el momento de presencia de la conciencia de reconexión. O sea, esto es interesante, nosotros lo explicamos también en la clase anterior, que la temperatura, que es el elemento fuego, que existe en los grupos producidos por el kama, en la conciencia de reconexión, porque hay, en la conciencia de reconexión, en el momento de la reconexión, el primer submomento, hay tres grupos, ya dijimos. La década del cuerpo, la década del sexo y la década de la base. Entonces, cada una de estas décadas o grupos de 10 tiene el elemento fuego, la temperatura. Entonces, la temperatura en el primer submomento de la conciencia de reconexión entra en contacto con la temperatura externa. Entonces, cuando la temperatura interna de estos grupos producidos por el kama entra en contacto con la temperatura externa, a partir del submomento de presencia, que es el submomento siguiente, comienza a producir propiedades materiales producidas por la temperatura. Eso es lo que está explicando ahí. Y los grupos originados por el alimento desde el momento de la difusión de la esencia nutritiva. O sea, no se puede realmente decir exactamente cuándo empiezan a surgir los grupos originados o producidos por el alimento. O sea, eso no es posible determinar exactamente. Pero desde el momento, por eso dice ahí, desde el momento de difusión de la esencia nutritiva, pero ¿cuál es ese momento? En realidad no sabemos. Eh, entonces, fluyen, todos estos grupos fluyen ininterrumpidamente en la esfera de los sentidos mientras dura la vida, como la llama de una lámpara o la corriente de un río. Entonces, pero en el momento de la muerte, entonces, ahí explicó hasta ahí cómo ocurre el primer surgimiento de la materia, los cuatro grupos producidos por el kama, conciencia, temperatura y alimento. Entonces, a partir de ahí, entonces, esos grupos surgen y cesan. Entonces, pero en el momento de la muerte, entonces ahora voy a explicar qué pasa con la materia en el momento de la muerte. Los fenómenos materiales originados del kama dejan de surgir a partir del momento de presencia de la 17ª conciencia antes de la conciencia de muerte. Entonces, esto es importante porque, ¿qué significa esto? De que los grupos materiales o los fenómenos materiales producidos por el kama son las bases de la conciencia. Entonces, como va a ocurrir la conciencia de muerte y las propiedades materiales tienen una duración de 17 momentos mentales, entonces
para que la conciencia de muerte sea la última conciencia que surge y cesa, entonces las propiedades materiales que son la base de la conciencia tienen que dejar de surgir 17 momentos antes de la conciencia de muerte. Eso es lo que está explicando aquí el compendio. Desde el punto de vista de Abhidhamma, la muerte es la incapacidad, ¿no? O sea, la conciencia no tiene soporte, porque la base deja de surgir, ¿no? Entonces, por eso dice eso aquí. Los fenómenos materiales originados del kama, que surgieron antes, persisten hasta el momento de muerte y luego cesan con esta simultáneamente. O sea, de que en el momento de la conciencia de muerte, los fenómenos materiales producidos por el kama cesan. Después, los fenómenos materiales originados de la conciencia y del alimento cesan. Aquí hay un cuadro que explica eso, así que no lo voy a explicar ahora. Después, una continuidad de fenómenos materiales producidos por la temperatura persiste mientras perdura el cuerpo. O sea que en realidad lo que nosotros llamamos un cuerpo, un cadáver, o sea, es una continuidad de fenómenos materiales producidos por la temperatura. Porque las propiedades materiales producidas por el kama, producidas por la conciencia y producidas por el nutrimento, dejan de surgir. O sea que, de acuerdo con el Abhidhamma, un cuerpo es simplemente materia producida por la temperatura y eso perdura, ¿no? Si uno no crema el cuerpo, va a continuar eso, pero es solamente propiedades materiales producidas por la temperatura. Así, para los seres que mueren, los fenómenos materiales surgen de nuevo en la existencia subsiguiente a partir del momento de reconexión de la misma manera. O sea, de que vimos cómo surge la materia en el momento de la reconexión, entonces ahí, inmediatamente después de la conciencia de muerte, surge la conciencia de reconexión. Y si esa es una reconexión en planos donde hay materia, entonces la materia surge de acuerdo con el modo que se explicó anteriormente. Ahora, en el plano de la materia sutil no se obtienen las décadas de la nariz, lengua, cuerpo, sexo y los grupos materiales producidos por la nutrición. O sea, de que en el plano de los brahmas, entonces no existe la década de la nariz, la década de la lengua, la década del cuerpo, sexo, o sea, no hay diferenciación sexual, y ninguno de los grupos producidos por la nutrición. ¿Cuáles son los grupos producidos por el kama que existen? Ojo, oído, base de la mente y la novena vital, ¿no? Los demás grupos o las décadas estas no surgen en los planos de la materia sutil. Por lo tanto, para estos seres en el momento de reconexión surgen 4 grupos materiales producidos por el kama. Las 3 décadas del ojo, oído y base del corazón y la novena vital. Durante el curso de existencia, los fenómenos materiales producidos por la conciencia y la temperatura también surgen. O sea, de que aquí nosotros tenemos los grupos, ¿cuántos son? 6 grupos producidos por la conciencia y 4 grupos producidos por la temperatura. Ahora, esto es la guía del compendio. Los seres en los planos de la materia sutil, al ser asexuados, carecen de las 2 décadas del sexo, y si bien ellos poseen las formas físicas de la nariz, lengua y cuerpo, estos órganos carecen de receptividad sensorial. O sea, de que esas propiedades materiales, esos grupos, no existen. En los seres sin percepción, tampoco surgen las décadas del ojo, oído, base del corazón y sonido. Tampoco surgen fenómenos materiales originados por la conciencia. Entonces, ¿qué surge? Ahí está. Por lo tanto, en el momento de reconexión, solamente surge la novena vital. Durante el curso de existencia,
también existen los fenómenos materiales producidos por la temperatura, excluyendo el sonido. Así, en los tres planos, el plano de los sentidos, de la materia sutil y de los seres sin percepción, la ocurrencia de los fenómenos materiales debería comprenderse de dos formas con respecto a la reconexión y al curso de la existencia. Eso es lo que había explicado antes. O sea que cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, una existencia se divide en dos partes. La reconexión, que es la conciencia de reconexión, y si hay materia ahí, entonces los fenómenos materiales. Y eso se llama Patisand. Y el curso de la existencia, que es desde el momento siguiente, de- que es la conciencia de continuidad vital, hasta la conciencia de muerte. Entonces todo eso en Pali se llama Pavati, ¿no? Entonces por eso ahí dice Pavati, ¿no? Patisandi y Pavati, ¿no? Duvida, de dos tipos, ¿no? O la ocurrencia, ¿no?, de la materia se tiene que entender. Cuando nosotros estudiamos la materia, estudiamos de esta manera. En los planos de los sentidos se obtienen 28 fenómenos materiales, en los planos de la materia sutil 23, entre los seres sin percepción 17, pero ninguno en el plano inmaterial. En el plano inmaterial no hay materia. En el momento de la reconexión, sonido, mutabilidad, envejecimiento e impermanencia no se obtienen. Durante el curso de la existencia no hay nada que no se obtenga. Aquí este es el orden de ocurrencia de los fenómenos materiales. Ahora, esto, como ustedes pueden ver, es de una increíble complejidad. Y para poder entender eso, entonces nosotros utilizamos cuadros y gradualmente eh, podemos ir estudiando. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, en este cuadro, en la parte de arriba, tenemos, esto es el momento de la muerte. Entonces, aquí nosotros tenemos CU, que es Chuti en Pali, que es la conciencia de muerte, que es la última conciencia en una existencia. Entonces, aquí nosotros podemos ver las propiedades materiales. Entonces, 17 momentos antes de la conciencia de muerte, estoy mostrando aquí, es el último surgimiento de las propiedades materiales producidas por el campo. Entonces, como estas propiedades materiales que surgen en este momento o en este submomento van a cesar en el último submomento de la conciencia de muerte, entonces estas propiedades materiales permiten que la conciencia siga surgiendo hasta la conciencia de muerte. Entonces, por eso aquí dice último surgimiento de propiedades materiales producidas por el Kama, que es el momento de surgimiento del 17º momento de conciencia antes de la conciencia de muerte, ¿no? Entonces, a partir del submomento de presencia de la 17ª conciencia antes de la conciencia de muerte, ya no hay surgimiento de materia producida por el campo, ¿no? Entonces, hemos explicado el primer grupo, que es la materia producida por el campo. Entonces, ahí saben ustedes que deja de surgir en ese momento. Ahora, la- las propiedades materiales producidas por la conciencia surgen por última vez en el momento de presencia de la conciencia de muerte, ¿no? Entonces, en el momento de presencia de la conciencia de muerte, surge por última vez propiedades materiales producidas por la conciencia. Y esas propiedades materiales duran 17 momentos. O sea, de que esas propiedades materiales van a... O sea, pero claro, eso es infinitesimal en tiempo. Entonces ahí nosotros tenemos la segunda causa de la materia, ¿no? Y en el momento de cesación
de la conciencia de muerte es el último surgimiento de propiedades materiales producidas por el nutrimento. Entonces, hay, entonces eso va a durar 17 momentos más, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, después de la conciencia de muerte, lo que nosotros llamamos un cuerpo, lo único que existe es propiedades materiales producidas por la temperatura, ¿no? Y nosotros aquí tenemos el origen de la materia, ¿no? Entonces, en el momento de la reconexión, el momento de presencia de la conciencia de reconexión, es el primer surgimiento de propiedades materiales producidas por el campo. Eso lo explicamos en la clase anterior y explicamos de que hay 25 conciencias que producen propiedades materiales producidas por el campo. Esas conciencias son pasadas. Entonces, entonces esas propiedades materiales que surgen, por ejemplo, en esta existencia, en el momento de la reconexión, son debidas al karma pasado, ¿no? Entonces, el momento de surgimiento de la conciencia de reconexión es el primer surgimiento de propiedades materiales producidas por el karma. Y a partir de ahí, no hay ningún submomento en el cual no surjan propiedades materiales producidas por el karma hasta el 17º momento que vimos antes, ¿no? Entonces, las propiedades materiales producidas por el karma van a surgir a partir de ahí hasta el 17º momento antes de la conciencia de muerte. Claro, ¿cuáles son las propiedades materiales? Ese es otro discurso, ¿no? Pero, pero a partir de este primer submomento nosotros tenemos, entonces y después tenemos el momento de presencia, tenemos propiedades materiales producidas por la temperatura. A partir de ahí empiezan las propiedades materiales producidas por la temperatura y no dejan de surgir hasta cuándo, hasta que incluso sigue siendo el cuerpo, ¿no? Y a partir del momento de la conciencia de continuidad vital, del momento del surgimiento de la continuidad vital, es el primer surgimiento de propiedades materiales producidas por la conciencia, ¿no? Entonces, este cuadro nos ayuda más o menos a entender, ¿no?, lo que hemos visto, pero esto en realidad es simplemente una parte de todo esto. Y voy a compartir algunos cuadros con ustedes. Entonces ahí nosotros tenemos los 21 grupos, divididos en 9 grupos producidos por el Kama. Entonces, la novena vital, todos los grupos producidos por el Kama están formados por los 8 inseparables y la facultad vital. La facultad vital es una propiedad material producida por el Kama. Entonces, el grupo base de los grupos producidos por el Kama es la novena vital. Entonces, para formar los 8 grupos restantes, nosotros le agregamos cada una de los fenómenos materiales producidos por el Kama, como la sensibilidad del ojo, la sensibilidad del oído, la sensibilidad de la nariz. Entonces, de esa manera nosotros vamos formando cada uno de las décadas o los grupos de días. Ahora, los grupos materiales producidos por el Kama son siempre internos. Eso es importante entender. Eso significa que solamente ocurren dentro de los seres sintientes, esos grupos. Y después tenemos los grupos producidos por la conciencia, ¿no? Entonces nosotros estudiamos también en la clase anterior cuáles son las conciencias que producen materia, ¿no? Y después dijimos que hay 4 cosas: conciencias que producen materia, conciencias que sostienen las posturas, conciencias que son responsables de la expresión corporal y verbal, y conciencias que producen el sonreír, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos 6 grupos producidos por la conciencia, y el grupo básico es la octava pura, ¿no? Y entonces, a partir de la octava pura, nosotros vamos formando los 6 grupos. Entonces, el siguiente grupo le agregamos la expresión corporal. El siguiente grupo
a la octava pura le agregamos la expresión verbal, pero cuando agregamos la expresión verbal tenemos que incluir el sonido. Entonces, por eso es un grupo de 10. Y después tenemos el grupo de 11, que es la octava pura y las levedad, maleabilidad y adaptabilidad de la materia. Bueno, eso lo vimos, pero bueno, esto está para que ustedes lo vean de una manera más didáctica. Y también los 6 grupos producidos por la conciencia son solamente internos de los seres, porque son producidos por la conciencia. Y después tenemos 4 grupos producidos por la temperatura, y de los grupos producidos por la temperatura hay 2 grupos, que es la octava pura y la novena del sonido, que pueden ser grupos internos o externos. O sea que de acuerdo con el Abhidhamma, toda la materia externa a los seres se origina por medio de la temperatura, ¿no? Y entonces tenemos la octava pura, ¿no? Y la novena del sonido, ¿no? Entonces, de acuerdo con el Abhidhamma, el sonido puede ser producido de 2 maneras: por medio de la conciencia, y cuando uno produce el sonido por medio de la conciencia puede ser un sonido inteligible o ininteligible, ¿no? Como cuando uno dice cualquier, ¿no? Entonces es un sonido producido por la conciencia ininteligible. O cuando uno produce el lenguaje, ¿no? Entonces es sonido inteligible y ese sonido es producido por la temperatura. Ahora aquí hay mucho norte, mucho aire. Ese sonido está producido por la novena del sonido, que es un grupo externo, ¿no? Y después tenemos los otros 2 grupos que son solamente internos. Y los 2 grupos producidos por el alimento son exclusivamente internos. Entonces nosotros explicamos en la clase anterior que la materia se origina por el kama, que es mental, por la conciencia, que es mental, digamos, por la temperatura, que es material, y por el alimento, que es material. Y para que la temperatura produzca materia, tiene que entrar en contacto un grupo interno con un grupo externo. Eso es para la materia originada por la temperatura dentro de los seres sintientes. Para la materia externa a los seres sintientes, esa materia se origina externamente. Y se dice de que para que la materia producida por la temperatura, produzca materia, entonces el grupo interno y el grupo externo tienen que entrar en contacto. Es el mismo caso con el nutrimento, porque el nutrimento es parte de la octava pura. Entonces, el nutrimento externo, al entrar en contacto con el nutrimento interno, produce materia producida por el alimento. Entonces, por favor, tener en cuenta eso. Entonces, ese es un cuadro que está compartido ahí en el material del, del curso. Ahora, este cuadro, o sea, esto está tomado también del Abhidhamma canónico y los comentarios, los modos de orígenes. Entonces, por ejemplo, para los seres originados de la humedad, ¿cómo ocurre la materia en el momento de reconexión y cómo ocurre la materia en el momento de la existencia? Ustedes vieron que la existencia es, de acuerdo con el Abhidhamma, a partir del segundo momento de conciencia hasta la conciencia de muerte. Entonces ahí tienen los grupos que surgen, por ejemplo, para los seres originados por la humedad, ¿no? Entonces todos los grupos estos surgen en el momento de la reconexión, ¿no? O sea, la década del ojo, la década del oído, la década de la nariz, la década de la lengua, la década del cuerpo, la década del sexo y la década de la base. Pero en estos seres, los grupos del ojo, del oído, nariz y sexo pueden faltar, ser deficientes. Durante la existencia, todos los grupos surgen, excepto los que no surgieron en el momento de la reconexión, ¿no?
Y después tenemos para los... no voy a entrar en esto, simplemente ustedes véanlo, porque esto es muy complejo. Porque ahí tenemos los seres de nacimiento espontáneo, que es de tres tipos. Los devas, los seres en los infiernos y los seres humanos al comienzo del universo. ¿De acuerdo con...? Entonces, hay tres tipos de seres de nacimiento espontáneo. Entonces, para cada uno de estos tres tipos, la ocurrencia de la materia varía. Porque, por ejemplo, los seres humanos al comienzo del universo no tienen sexo, ¿no? Entonces, por favor, revisen este cuadro. Eh, este cuadro está basado en la vida más canónica y los comentarios. Y, por ejemplo, para los seres originados del vientre, humanos. Entonces, aquí solamente tres grupos o tres décadas, cuerpo, sexo y base, no surgen en el momento de la reconexión, pero a veces el sexo es deficiente, ¿no? O sea, que por ejemplo, para un ser humano, en el momento de la reconexión surge la década del cuerpo, la década del sexo y la década del sexo es la década femenina o masculina. O sea, no puede, o sea, uno u otro, pero puede ser deficiente. Y la década es la base de la mente, ¿no? Y durante la existencia surgen todos los grupos. Eso es por el plano de los sentidos. Después tienen los planos de la materia sutil. Por favor, consulten este cuadro y ahí yo he puesto notas explicativas, ¿no? Este cuadro fue preparado originalmente por el venerable Silananda, pero bueno, yo lo he adaptado, lo he puesto en español porque estaba todo en pali, el cuadro que hizo el venerable, ¿no? Entonces, ahora, aquí hay otro cuadro, y este cuadro ya es demasiado complejo. Pero si ustedes leen las notas que están aquí abajo, explicativas, y ustedes recuerdan lo que estudiamos en la clase anterior sobre el momento de surgimiento, presencia y cesación de la materia. Entonces ustedes pueden entender aquí cómo se van concatenando los grupos materiales a partir del momento de la reconexión, ¿no? Entonces, Pati Sandy es la reconexión. Entonces, en el momento del surgimiento de la conciencia de reconexión, hay tres calapas producidas por el Kama. Y en el momento de presencia hay tres, pero como las calapas tienen, ¿qué duración? 17 momentos o 51 submomentos. Entonces, las tres calapas que surgieron aquí, cuerpo, sexo y base, siguen existiendo en el momento de presencia. Entonces, por eso son seis. Y en el momento de cesación, hay tres calapas más: cuerpo, sexo y base. Por eso hay nueve. Pero las que surgieron en el momento de surgimiento siguen existiendo en el momento aquí, por eso es nueve. Y las que surgieron en el momento de presencia siguen existiendo aquí, porque cada calapa dura 17 momentos o 51 submomentos. ¿Ok? Y aquí, en el momento del surgimiento de estas tres calapas, de estos grupos producidos por el Kama, hay elemento fuego. Entonces, ese elemento fuego se combina con el elemento fuego externo. Y, por favor, recuerden que la materia produce materia en el momento de presencia. Entonces, por eso, el elemento fuego de estas tres calapas, que se combina con el elemento fuego externo, comienza a producir tres calapas producidas por la temperatura a partir de ese momento de presencia. O sea, entonces, esas calapas en realidad son calapas producidas por la temperatura, pero condicionadas por el Kama, de acuerdo con el Abhidhamma, porque obtienen, digamos, su existencia por el elemento fuego que surge ahí, en esas tres calapas. Entonces, si ustedes utilizan esta lógica, entonces yo creo que yo no voy a poder explicar todo esto, pero bueno, les dejo esos cuadros para que
vamos a estudiar el Abhidhamma canónico a partir del año que viene, entonces es importante que nos vayamos familiarizando con todo esto. Ahora, en el momento de continuidad vital, de acuerdo con el Abhidhamma, después del momento de reconexión hay 16 momentos de conciencia. Después del momento de reconexión, hay 16 momentos de continuidad vital o bhavanga. Entonces, ahora, en el primer momento de continuidad vital, ustedes siguen concatenando aquí, se suman 3 momentos más de propiedades materiales producidas por el karma, pero en el momento de surgimiento de la continuidad vital ya empieza a surgir propiedades materiales producidas por la conciencia, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir concatenando todo esto, ¿no? Y van a ir obteniendo aquí el total de calapas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que las calapas materiales tienen una duración de 17 momentos o 51 submomentos, entonces ustedes van a ir avanzando aquí, ¿no? O sea, hasta que ustedes van a alcanzar el número máximo de calapas producidas por cada una de las... La nutrición, ¿no? Nosotros no podemos saber eh, cuándo se origina, por eso ahí está en la raya, ¿no? Entonces, ahí tienen explicaciones que les pueden ayudar a entender este cuadro. Y hay un cuadro más que estoy compartiendo, que es la novena vital. O sea, para los seres originados en el vientre, surge en el momento de reconexión 3 décadas, 3 grupos de 10 producidos por el karma, que es cuerpo, sexo y base. Pero después comienza a surgir lo que se llama la novena vital. Entonces, la novena vital se agrega a las 153 calapas máximo que son producidas por el karma, y entonces por eso no sabemos cuándo, por eso aquí dice cheta conciencia, en qué momento en particular, pero en un momento posterior, digamos, empieza a surgir la novena vital. Entonces, de esa manera ustedes pueden entender aquí el surgimiento de la novena vital, que es también una propiedad material producida por el karma. Y lo que falta aquí es la década del ojo, la década del oído. De acuerdo con el Abhidhamma, eso surge a partir de varias semanas después del momento de la reconexión. Entonces, por eso nosotros no podemos, pero hay cuadros que a lo mejor en otra ocasión yo puedo compartir cómo es la ocurrencia, por ejemplo, de las propiedades materiales producidas por el ojo, etc. O sea, de que ustedes ya tienen mucho material para compenetrarse. Hemos tenido 10 clases. Ustedes pueden ver, o sea, qué difícil y qué complejo que es esto. Pero bueno, nosotros estamos estudiando Vidharma y aprendiendo todos. Eh, entonces, con este material que nosotros hemos estudiado las 3 primeras realidades últimas. Yo creo que estamos en condiciones de el año que viene, vamos a anunciar, no sé Winston cuándo vamos a dar el curso este de el Dhamma Sangani, eh, eh, cuándo vamos a comenzar. Va a ser en 3 o 4 partes el Dhamma Sangani y el Atta Salini, que es el comentario. Yo inicialmente pensaba que podíamos estudiar el Dhamma Sangani y el Atta Salini en 3 cursos, pero yo creo que vamos a necesitar más. Ah, pero bueno, de esta manera nosotros ya tenemos este material que es de base, digamos, para poder estudiar el Abhidhamma canónico. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta eh, con relación a esto eh, que hemos estudiado. Estamos compartiendo mucho material, así que por favor levantar la mano y yo les doy el micrófono, o pueden abrir el micrófono ustedes.
A ver. Buenas Pues esto noches, es muy venerable. complejo, yo creo que por eso no hay muchas preguntas. Sí, le iba a decir, nos dejó speechless. No, o sea, cada vez que uno enseña o, bueno, o de nuevo vuelve sobre esto, uno se da cuenta, ¿no? La dimensión de la profundidad de la Vidama, ¿no? Claro, Y el compendio, o sea, yo no sé si les comenté que es como un telegrama esto. O sea, esto está escrito, digamos, en verso muy corto. Y este tratado ha originado más comentarios que cualquier otro libro del Tipitaka, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que cada una de esas cosas que nosotros leemos ahí, que están traducidas, o sea, tienen explicación. Y estos cuadros que nosotros estamos mostrando, ¿no? Es parte de todas estas explicaciones, ¿no? Ah, entonces, por eso, o sea, pero bueno, pero yo creo de que hagamos un resumen del capítulo 6, ¿no? Entonces, en el capítulo 6 nosotros estudiamos las realidades últimas, ¿no? De la materia. O sea, la materia, de acuerdo con el Abhidhamma, no sé, si nosotros queremos hacer una comparación a lo mejor con la física, se refiere a partículas subatómicas. Cada una de estas calapas, ¿no? Son indivisibles. No obstante, nosotros estudiamos cada una de las propiedades materiales individualmente, de acuerdo con estos métodos de Abhidhamma. Estas propiedades materiales existen juntas en un grupo de 8, que se llama la octava pura, o a veces se llama materia inseparable, o a veces se llama materia que tiene el nutrimento como octavo. O sea, hay varios nombres en Pali. Entonces, esa es, digamos, como quien dice, el bloque menor de materia, la octava pura que se llama. Entonces, ese grupo, las propiedades materiales de ese grupo están todas compactadas, digamos. O sea, eso sería, digamos, la indivisibilidad. O sea, y el elemento espacio lo que hace es separar los distintos grupos, ¿no? Entonces, a la octava pura nosotros le vamos agregando, entonces tenemos la novena vital, entonces ya es una propiedad producida por el Kama, y si le agregamos las propiedades materiales producidas por el Kama, tenemos las 8 décadas que mencionamos del ojo, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros formamos, digamos, los distintos grupos, ¿no? Y nosotros estudiamos cómo se forman cada grupo. Entonces, nosotros tenemos que entender, cuando hablamos del origen o la causa de la materia, cuáles son las causas. Entonces, cuando hablamos de propiedades materiales producidas por el Kama, ¿cuáles son las causas de las propiedades materiales producidas por el Kama? Son 25 conciencias, ¿no? ¿No? Nosotros estudiamos eso. 25 conciencias pasadas, ¿no? O sea, 12 conciencias insanas, etcétera. O sea, entonces, eso es una cosa que tenemos que entender, la causa. Y la otra cosa que tenemos que entender, ¿cuáles son las propiedades materiales de esas 28 producidas por el Kama? Hay 18. Y de esas 18, ¿cuántas son solamente producidas por el Kama? ¿Y cuáles son producidas por el Kama y también por otras causas? ¿Se acuerdan cuántas son? Son las 5 bases de los sentidos: la feminidad, la masculinidad, la base de la mente y la facultad vital. Son 9 de esas 18. Esa es otra cosa que tenemos que entender bien. Entonces, ¿cuál es la causa de esa materia? 25 conciencias pasadas. Esas conciencias pasadas, ¿qué materia produce? Entonces, produce 18 propiedades materiales, de las cuales 9 son únicamente producidas por el campo. Y la otra cosa que tenemos que entender es cómo ocurre esa materia
en el momento de la reconexión, durante la existencia, la muerte. Entonces, eso es para la primera causa. La segunda causa de la materia es la materia producida por la conciencia. ¿Cuántas conciencias producen materia? 75 conciencias, ¿no? Pero a diferencia del karma que es pasado, la conciencia produce materia en el momento de surgimiento. La conciencia tiene tres submomentos: surgimiento, presencia y cesación. Entonces, en el momento de surgimiento, entonces se produce materia, esas 75 conciencias. Ahora, ¿qué materias producen? ¿Cuántas propiedades materiales hay? 15. Entonces, ustedes eso también tienen que entender. ¿Y cómo, a partir del comienzo de la existencia, cuándo se comienza a producir la materia producida por la conciencia? ¿Y cómo ocurre a lo largo de la existencia? ¿Y cómo termina cuando termina la vida? Esa es la segunda causa. La tercera causa es la materia producida por la temperatura. En este caso, la causa es material. Entonces, ¿a partir de qué momento? A partir del momento de presencia de la conciencia de reconexión. Pero claro, pero hay distintos tipos de seres, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver esos cuadros que tenemos ahí. Y después tenemos la materia producida. Ah, bueno, ¿cuáles son las propiedades materiales producidas por la temperatura? ¿Cuántas son? Hay Ah, 12, cuatro, dos, tres. ¿no? O sea, entonces, bueno, ustedes tienen esos cuadros, ¿no? Entonces, y determinar en cada momento, ¿no? De la existencia. Entonces, de esa manera ustedes más o menos pueden ir entendiendo este capítulo de materia. De hecho, el Dhamma Sangani, el tercer capítulo, el segundo capítulo, perdón, del Dhamma Sangani es el capítulo sobre la materia. El primer capítulo del Dhamma Sangani es los surgimientos de conciencia. El segundo capítulo es sobre la materia. Y después hay dos capítulos más que son las explicaciones de las triadas y las diadas de las matrices, ¿no? Entonces, entonces, de esa manera ustedes pueden estudiar la Abhidhamma y yo creo que es importante, bueno, han formado grupos, ¿no? Para poder repasar y estudiar todo este material, ¿no? Entonces, bueno, había levantado la mano Damachari o Cintia. Sí, buenas noches a todos, buenas noches, venerable. Yo tengo dos preguntas. La primera es hasta dónde, bueno, hasta qué temas abarca el Damasangani. Y la segunda, bueno, nada más para ir preparándome para el curso. Este, y la segunda me quedé con la duda en la parte 29 donde dice resumen. Mencionó una parte que en el momento de la reconexión no se obtienen sonido, mutabilidad, envejecimiento e impermanencia. Ahí no, Ujú. no sé si podría explicar un poquito más a qué se Sí, refiere con eso de entonces a ver, vamos a compartir de nuevo. ¿En qué lámina es? A no ver, recuerdo, pero es la parte 29. Sino antes del cuadro blanco. a ver, ahí está. I got it. En el momento de la reconexión, sonido, mutabilidad, envejecimiento e impermanencia no se obtienen. Entonces ahora, tarea para ustedes. ¿Cuáles son los grupos que existen en el momento de la reconexión? Para los seres, por ejemplo, nacidos en el vientre. A ver, cuerpo, la década del cuerpo, década del sexo, década de la base, ¿no? ¿Qué otros grupos hay? Hay grupos producidos por la temperatura, ¿no? No sé si me siguen. Sí. Ok, Son los nueve del cama. vamos a compartir lo otro. A ver, no está Safari. Yo no veo mucho. A ver, aquí está. Entonces,
este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos tres grupos, ¿no? ¿Cuáles son los grupos? Aquí están. El cuerpo. Aquí nosotros tenemos la década del cuerpo, el número 6, la década femenina o masculina, el 7 o el 8, dependiendo, y la década de la base, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las propiedades materiales que están ahí? ¿Me siguen? Pero lo que pasa es que voy a tener que ir de nuevo a la presentación, porque aquí no los tengo, pero vamos a la presentación de nuevo, para que ustedes puedan resolver ese asunto. Safari. Abre. Aquí está. Ahí está. Entonces ahí nosotros tenemos los grupos producidos por el CAMA. ¿Ok? ¿Dónde está la década del cuerpo? Aquí está, ¿no? Sí. Estamos, ¿está bien la década del cuerpo? ¿Está el sonido ahí? Sí, venerable. No. Ah, perdón, no, yo pensé que usted ahorita que estaba hablando, si lo escuchábamos o no, no la propiedad material del sonido. Sí, claro, estoy hablando. No digo, porque ahí dicen, ¿no? De que no se obtiene todo eso. Las únicas cosas que se obtienen son las que están en las calapas, ¿no? Entonces aquí tenemos la década del cuerpo, la década femenina, masculina y la década de la base. Ahí no hay ninguna de esas propiedades que están ahí. No sé si me siguen. Sí. Ok, pero aquí hay una cosa más. Pero tenemos en el momento de la reconexión, en el momento de presencia, tenemos grupos producidos por la temperatura. Entonces, vamos, ahí está. Ahora, si no se obtiene el sonido, entonces, ¿qué se obtiene? Solamente la octava pura. ¿Ok? No sé si, Cintia. Y tampoco, vamos a la última lámina. ¿Ok? Sonido no se obtiene. Mutabilidad no se obtiene. Envejecimiento e impermanencia no se obtiene porque es la producción de la materia, ¿no? Eso quiero decir. Ah, ya. Muchas gracias. Ok, o sea que uno lo puede, con todo ese material uno lo puede resolver esto. Ahora, ¿de qué trata el Dhamma Sangani? Ahora, el Dhamma Sangani nos va a enseñar sobre las tres primeras realidades últimas y también el Nirvana. Eh, pero es un método eh, analítico. O sea que nosotros vamos a estudiar todas las realidades últimas de distintas perspectivas. La ventaja del compendio es que nosotros estamos incluyendo cuestiones de otros tratados canónicos de la vida, ¿no? O sea, de que ustedes en realidad, cuando están aprendiendo el compendio, están aprendiendo partes de otros tratados, como el Patana, el séptimo tratado, ¿no? Ah, pero el Dhamma Sangani es una forma de estudiar la vida diferente, ¿no? Eh, que es muy importante también, pero ya ustedes van a ver, ¿no? Sí, Ruti. Sí, una pregunta venerable. Es que, o sea, esto es así, estar viendo como con microscopio electrónico, ¿no? O sea, pero
además del Buda, o sea, ¿ha habido otros monjes o es a través de la práctica el que se pueda ver, o sea, esos submomentos y en esos en que está No. surgiendo esas propiedades materiales, ni de chiste? Bueno, o sea, la historia de la Vidama es de que el Buda le transmitió a Sariputta, ¿no? Ujú, Eh, y el Abhidhamma que canónico registrado es, no el Abhidhamma completo, sino la síntesis del Abhidhamma que el Buda le transmitió a Sariputta. ujú. O sea, de acuerdo a la tradición Theravada, el Abhidhamma que nosotros tenemos registrado como canónico es el Abhidhamma que el Buda le transmitió a Sariputta y Sariputta le transmitió a sus discípulos, ¿no? Pero digamos, Pero, o sea, pero en la época actual, digo, y por más que tenga un no, monje grandísimas realizaciones no, o yo qué sé, pues eso es no, impensable. no. No, lo que va a encontrar, sobre todo en Myanmar, ¿no? Y donde es Ajá. donde son monjes que tienen una increíble, digamos, habilidad y conocimiento de todo esto, Ujú, porque han estudiado. Ahora, lo que sí es verdad es de que la práctica a uno le da eh, a lo mejor mayor capacidad de entendimiento de esto. Pero ujú. ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Sí, pero me ¿No? Y refiero aparte, a que, porque de repente en Myanmar, ¿no? O sea, uno escucha en los monasterios, ¿no? De que como resultado de la práctica, la concentración que han logrado, que han podido observar calapas, es así como que, ¿really? ¿No? bueno, bueno, eso es otra cosa. Yo creo que eso sí se puede, ¿no? Ok. Pero Sí, o no sea, el poder determinar esos momentos y submomentos de cuándo están surgiendo esas propiedades materiales. no, porque no, Ok. no, realmente esto, o sea, y usted, estamos hablando de momentos infinitesimales, ¿no? De Ujú, tiempos, el momento de o sea, el mismo Buda explica, ¿no? claro. Que la velocidad, la conciencia, yo le compartí un sutta, que es el Danuga Sutta, ahí, que el Buda da un símil ahí de que hay cuatro arqueros Mm, puestos en cada uno de los puntos cardinales, ujú, ¿no? Con unos arcos, o sea, potentísimos, y que cada uno de esos arqueros, digamos, tira el arco, una flecha, y un hombre rápido, el Buda le pregunta, ¿no? O sea, eh, pudiese agarrar antes que caigan al suelo cada una de esas cuatro flechas que fueron arrojadas por los arqueros. ujú, Por supuesto que los monjes le dicen al Buda, o sea, que si pudiese coger una antes de que caiga al suelo, eso ya sería una proeza, ¿no? Entonces el Buda dice ese símil, da el símil ese para decir que, por ejemplo, el Sol y la Luna van mucho más rápido que eso, ¿no? O sea, da un símil, ¿no? Es un poco la velocidad de la luz, ujú, ujú, ¿no? Lo que está diciendo. Y después el Buda dice de que aún más rápido es el surgir y cesar del principio vital. El comentario explica de que el principio vital se refiere a, digamos, la facultad vital, la novena vital, mm, que es una propiedad material, que tiene 17 submomentos. Y el comentario explica de que no hay forma de dar un símil para explicar la velocidad de la conciencia. O sea, entonces, ¿no? O sea, de que no hay forma de explicar la velocidad de la conciencia con un símil, como por ejemplo ese que dio ahí, ¿no? Aún más rápido que eso es el surgir y cesar de la facultad, o la facultad vital, ¿no? mm, Entonces, por eso, o sea, es imposible esto, ¿no? Eh, que alguien, o sea, aparte del Buda,
¿no? Y uno se pregunta, bueno, Sariputta es el que compiló y todo esto, y era el segundo después del Buda. Bueno, Sariputta a lo mejor era, ¿no? Sabía mucho, por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿qué queda para el resto? Claro, ¿No? O sea, yo creo de que por eso lo que yo digo, o sea, estudiar Abhidhamma puede ser un ejercicio intelectual muy edificante y algo, ¿no? Pero, pero yo creo que uno puede vislumbrar en esto, digamos, el descubrimiento y la iluminación del Buda, ¿no? Y lo que la tradición ha registrado con relación a esto, ¿no? Porque ¿cuántos años, cuánto ha estudiado usted Abhidhamma, Ruti? O sea, ¿cuántos cursos? No digo, o sea, ¿no? Y cada vez que uno estudia, uno no aprende algo nuevo, ¿no? A mí me pasa eso cuando yo preparo las clases y todo lo demás, ¿no? O sea, que uno está continuamente aprendiendo, ¿no? claro. Entonces, hay una mano levantada ahí. Sí, de Martín Mercado. Sí, yo. A ver, Yo quería preguntarle algo del cuadrito blanco que había ¿de mostrado. cuál? El que está en la presentación, el primero que sale. ¿En la primera Donde viene lámina? las... Ajá, sí. A ver, ahí está. ¿Ese? No, 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 creo, no, ese es de la clase pasada, creo, ¿no? El cuadrito blanco. A ver, ¿qué cuadro es? Sí, ese que dice, cesación final y primer surgimiento de la materia. Ah, ok, ok, ok. Mira, Sí, voy a hacer una cosa. Fácil esto. Este. sí, ahí es en el B15 y 16 dice cesación final de propiedades materiales producidas por el nutrimiento de la previa existencia. ¿A qué se refiere eso? Claro, porque, por ejemplo, inmediatamente después de la conciencia de muerte, hay la conciencia, surge la conciencia de reconexión. Entonces, o sea, esto es una cuestión, o sea, para mostrar, digamos, de una manera gráfica en qué momentos cesa, digamos, las propiedades materiales producidas por el nutrimento, pero es simplemente una forma, digamos, temporal para mostrar. No significa que esas propiedades materiales continúen en esa nueva existencia. No sé si me entiende. O sea, O sea, eso porque no, queda no el es de la cuerpo ahí, previa, ¿no? No sé, ¿cómo? eso es de la previa existencia. O sea, O sea, son, mm, supongamos de que estamos por morir aquí, ¿no? Entonces, lo que está arriba es el final de la existencia número uno, digamos. sí, Y lo que sigue es la existencia siguiente. No, no sé si sí, RN es la reconexión, es la sí. existencia siguiente. Entonces, lo que quiere decir esto es que de una manera temporal nos está explicando en qué momento cesan las propiedades materiales producidas por el nutriente de la previa existencia. Pero esas propiedades Ya. materiales cesan en el cuerpo que se quedó ahí, ¿no? Pero para mostrar de una manera temporal, entonces se utiliza, ¿no? O sea, son esos 16 momentos mentales, ¿no? Más el momento de la reconexión, eso es lo que está explicando. Y lo Sí, es mismo la las duración de lo propiedades que materiales generó la... producidas por la conciencia, ¿no? No sé si se entiende eso. Sí, sí, es la duración, son los 17 de lo que generó Son la 17 existencia momentos, pasada. sí. O Ok. sea que es algo infinitesimal eso, ¿no? Por eso ahí en el compendio yo no lo compartí, pero ahí dice, ¿no? De que lo que es un cuerpo son propiedades materiales producidas por la temperatura, lo único que queda, ¿no? O sea, de que uno puede inferir que
las propiedades materiales producidas por las otras tres causas son infinitesimales también, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos son los grandes esenciales, ¿no? Eh, y ya después, ¿qué queda? Cuando uno queda en cuerpo. Fíjese, son los grupos, la octava pura, ¿no? Eh, o sea, que son propiedades materiales producidas por la temperatura. Es interesante esto también, ¿no? ¿Lo entendió? Sí. Ok, bueno, listo. Entonces, no sé cuándo vamos a continuar, pero por favor estén, a ver, Soledad. Hola, venerable, buenas noches. Perdone que no Mm, tengo cámara. Yo sé que esto está hablando de la facultad vital. eh, Sé que es algo, es una propiedad material, pero ¿qué relación tiene con el principio vital Ah, al cual renuncia el Buda para en el no, no, este claro, es otra cosa diferente. Eh, eso, lo que el Buda renuncia y después muere 3 meses después, en realidad el Buda renuncia a entrar en el estado sostenido de fricción, ¿no? Entonces, porque si el Buda hubiera continuado entrando en el estado sostenido de fricción, que es un proceso cognitivo, ¿no? De la fricción del estado de Arahant, entonces el Buda hubiera podido mantener su cuerpo por más tiempo. Pero el Buda en ese momento renuncia a eso. Entonces el Buda no vuelve a entrar en ese Palasa Mapati, que se llama en Pali. Eh, entonces, como el Buda no entra ya más en eso, entonces ya su cuerpo va. Entonces, entonces muere 3 meses después. Es diferente, ya, ¿no? y No, venerable, no se pero no refiere a tiene la nada, facultad vital. con respecto a esto que dice la facultad vital, no tiene algo que ver, ya vio toda la facultad vital, el principio vital, con el factor mental que es universal, el Shivitindriya. Sí, lo que pasa es de que hay dos facultades vital. Una facultad vital mental, que es, estudiamos los factores mentales, y una facultad vital material, que es parte de la materia, producida por el Ah, karma, y esto es lo que ¿no? está hablando, aquí es de la facultad vital material. Aquí en lo que nosotros hemos hablado aquí, como la muerte, porque la facultad vital material deja de surgir 17 momentos antes de la conciencia de muerte, ¿no? Pero la facultad vital mental va a surgir hasta la última conciencia, Ah, ¿no? bien, 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 Claro, lo ok. que pasa es que son términos en Pali diferentes, pero que nosotros, es solo cuando el Buda renuncia al principio vital, ¿no? Eh, entonces uno lo traduce así, ¿no? Pero en realidad lo que se refiere a eso es que el Buda deja de entrar en este estado sostenido de fluxión. ¿No? Por eso también, ¿no? Siempre uno vuelve a lo mismo, ¿no? Con las traducciones, ¿no? Con las Entonces uno puede traducciones, exactamente. interpretarlo de una manera diferente. Ok, muchas gracias, venerable. Bueno, pues bueno, terminamos el curso. Así que espero de que haya sido benéfico y haya un buen número de personas, ¿no? Eh, y que, bueno, tomemos el curso próximo. Yo no sé, a partir de enero, Winston. Sí, bueno, yo pienso que puede ser la segunda mitad de enero, ¿verdad? Sí, yo Ujú, creo que podemos ujú, empezar el curso a partir de la segunda mitad de enero. correcto. Y bueno, le vamos a ir anunciando, ¿no? Pero mientras tanto, yo les sugiero de que estudien, digamos, todo el material del compendio, ¿no?
y bueno, las clases que hemos tenido. Ahí en la página de YouTube de Dhamma Vihara está todo el curso, el compendio, los videos, ¿no? Entonces, sí, o sea, es una experiencia estudiar el Dhamma Sangha. O sea, pero bueno, pero hay que tomar las cosas momento a momento y ir aprendiendo poco a poco, porque, sí. Pero es muy interesante estudiarlo con el Atta Salini, que es el comentario. Entonces, gradualmente vamos a ir compartiendo las traducciones, ¿no? De, del Lama Sangani y el Atta Salini, a medida que vayamos estudiando. Sí, Damachari. Para el curso del Damasangani y la Tasalini, ¿hay que inscribirse otra vez o ya con la inscripción de este? No, es un curso completamente nuevo porque a lo mejor hay gente que ha tomado el compendio antes y sí, vamos a hacer una inscripción nueva. Sí, para ahorita que están todos, otra vez llenar el formulario de inscripción para el siguiente. Entonces, a ver, ¿por qué no se ponen en contacto con Damachari? Y yo supongo que todos los que tomaron este curso están interesados en eso. Entonces, vamos haciendo una lista. ¿Está bien? Bueno, pues muy bien. Muchas Nos gracias, vemos. venerable. Gracias. Sadhu, sadhu, sadhu. Que estén muy bien. Gracias. 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 Venero. Gracias.